Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia, un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Berno Magui y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Los dejo con el estudio del día de hoy. Llegamos ahora al capítulo Amén. 7. En este capítulo, Cristo halla una fe más grande en el centurión gentil que en cualquiera de los judíos. Jesús sana al siervo ausente. Levanta de los muertos al hijo de la viuda de Naín. Responde a los mensajeros de Juan. Testifica de Juan y se muestra amigo de los pecadores. En este 7º capítulo del Evangelio según San Lucas, encontramos este primer incidente, el del centurión, que tenía un sirviente que fue sanado por Jesucristo desde una distancia. Y usted recordará que ya tuvimos este mismo incidente en nuestro estudio del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, así que si usted nos perdona, no entraremos en detalles en cuanto a este caso, ya que lo tratamos ampliamente en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Pero ahora, al llegar al versículo 11, tenemos algo que solo es mencionado por el Dr. Lucas, y es la historia de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Pero debiéramos tener en cuenta que estos acontecimientos en los cuales Jesús le devuelve la vida a alguien que ha muerto, no son en realidad casos de resurrección, según la Biblia define esta palabra. Lo único que Jesús hizo en estos casos fue devolver la vida al mismo cuerpo mortal. Bueno, me imagino que al atravesar por las puertas de la muerte, cualquier persona pensará que una vez es suficiente. Pero cuando ocurra la verdadera resurrección, y hasta ahora hay solo una persona que ha resucitado de entre los muertos con un cuerpo glorificado, y esa persona es el Señor Jesucristo mismo. Él es la primicia de entre los que duermen. Y uno de estos días, los muertos en Cristo y aquellos que estemos con vida, si Jesucristo viene durante nuestra vida, seremos cambiados. Es decir, seremos transformados, recibiendo un cuerpo de resurrección, un cuerpo glorificado, y todos seremos tomados para estar con el Señor. Cuando ocurra, pues, la verdadera resurrección, nunca moriremos otra vez, porque tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Sin embargo, estos casos de resurrección que se mencionan en los Evangelios son de gran importancia porque sirven para ilustrar lo que será la verdadera resurrección. Leamos entonces los versículos 11 y 12 de este capítulo 7 de San Lucas. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Este es un caso extraordinario, como usted bien lo puede apreciar. La muerte del único hijo de la viuda de Naín era un caso triste, realmente triste. Siendo que era el único hijo de una madre que se había quedado viuda, esto hacía que la muerte de este hijo fuera aún más trágica. Mientras pasaba por el pueblo de Naín, el Señor se encontró con el cortejo fúnebre. Alguien ha dicho que el Señor interrumpió todos los funerales con que jamás se encontró. Opinamos que Cristo resucitó a más personas que las 3 que se mencionan en la Biblia. Estos 3 casos que se registran son ilustraciones. Un caso fue el de una niña de 12 años. Otro fue el de un joven en todo el vigor de su juventud. Y el tercer caso fue el de Lázaro, quien ya era un señor de edad mayor. Estos casos son representativos de las 3 grandes clasificaciones en que dividimos a la humanidad, y todos son restaurados a la vida. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado por esta ocasión, así es que tenemos que detenernos aquí. Pero continuaremos la consideración de este interesantísimo asunto en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera especial. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar el caso de la resurrección del hijo de la viuda de la ciudad de Naín. Y decíamos que la muerte del hijo de esta viuda era un caso realmente triste, porque se trataba del único hijo de una madre que se había quedado viuda. Y eso, por supuesto, hacía que la situación fuera aún más trágica. Mientras pasaba por el pueblo de Naín, el Señor se encontró con el cortejo fúnebre.
Ahora alguien ha dicho que el Señor interrumpió todos los funerales con que se encontraba. Opinamos que Cristo resucitó a muchos más que las 3 personas que se mencionan en la Biblia. Estos 3 casos que se registran son ilustraciones. Un caso fue el de una niña de 12 años. Otro fue el de un joven en todo el vigor de su juventud. Y el tercer caso que se menciona es el caso de Lázaro, quien ya era un señor de edad mayor. Estos casos son representativos de las 3 grandes clasificaciones en que dividimos a la humanidad. Y todos son restaurados a la vida. Hoy continuaremos considerando este caso de la viuda de Naín, y vamos a leer los versículos 13 y 14 de este capítulo 7 de San Lucas. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». Jesús levantó a este joven de los muertos por consideración a esta madre tan sola y triste. Él tuvo compasión de esta mujer y de su situación. Tocó el ataúd en el que estaba acostado el joven y le habló. Siempre usó el mismo método para levantar a los muertos. Les habló directamente. Y uno de estos días Él vendrá otra vez. La Escritura nos dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Amigo oyente, el Señor volverá con una gran voz. Su voz será como la voz de arcángel y con trompeta de Dios, y aquella voz solitaria llamará a los muertos en Cristo de entre los muertos. Siempre utilizaba el mismo método para restaurar la vida. Sin embargo, no usaba este mismo método en sus otros milagros. Por ejemplo, una vez abrió los ojos de un ciego simplemente hablándole. En otra ocasión, los ojos de un ciego fueron abiertos cuando los tocó. Y aún en otra ocasión, ungió los ojos de un ciego y luego lo envió a lavarse en un estanque. Vemos pues que Jesús usó 3 métodos diferentes para abrir los ojos de los ciegos. Es fácil ver que si estos 3 hombres se hubieran juntado, nunca se hubieran puesto de acuerdo en cuanto al método que debe ser usado para poder recibir la vista, y quizá cada uno habría comenzado su propia denominación. Uno de estos hombres habría insistido en que todo lo que era necesario era que Cristo le hablara. Habría insistido en que todo lo que se necesita es que la persona crea y que esa es la única manera en que uno puede venir a Cristo. El otro hombre podría haber dicho, espere un momento, es necesario que Jesús le toque. Este hombre alegaría que lo necesario era tener una experiencia como la de él para poder ser salvado. Pero el tercer hombre quizá hubiera dicho, espere un momento, ninguno de ustedes tiene razón en cuanto a sus conclusiones. Yo creo que es necesario ir al estanque para lavarse. Y así, estos 3 hombres bien podrían haber fundado cada uno una nueva denominación. Quizá usted, amigo oyente, crea que la ilustración en cuanto a los 3 hombres es algo necia y quizá sea así. Sin embargo, esto es lo que han hecho los hombres. Disputan tanto en cuanto a los puntos más pequeños, los puntos menudos, los puntos que realmente no tienen nada de importancia. Lo realmente importante es entrar en contacto con el Señor Jesucristo. La salvación, amigo oyente, viene solamente por la fe y la confianza en su obra consumada en la cruz. Bueno, volviendo a este caso, notemos que cada vez que Jesús levantó a alguien de entre los muertos, usó el mismo método, les habló. Leamos ahora el resto de esta historia en los versículos 15 al 17 de Lucas, capítulo 7. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y aquí concluye pues el caso de la resurrección o de la devolución a la vida del hijo de la viuda de Naín. Y llegamos ahora a otro aspecto importante. Leamos los versículos 18 al 20.
Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En este tiempo, Juan el Bautista envió a algunos de sus discípulos al Señor Jesús para hacerle unas preguntas, porque Juan estaba confundido en cuanto al significado de ciertos eventos. Ahora hemos conocido ya a Juan el Bautista en nuestros estudios de los Evangelios de Mateo y de Marcos, y vimos que su vestir era muy pintoresco y extraño. Y hoy en día también hay quienes adoptan una manera de vestir peculiar. Vivimos en un día cuando se le hace gran énfasis al modo de vestir y al modo de peinarse. Parece que hoy en día estas cosas han llegado a ser muy importantes. Tanto es así que algunos piensan que con solo adoptar cierto modo de vestirse o de peinarse han llegado a ser personas muy religiosas. Pero creemos que la adopción de este ropaje estrafalario solo puede indicar que usted ha llegado a ser algún chiflado religioso. Es verdad que Juan el Bautista se vistió de una manera muy extraña, pero su vestir no fue lo que le hizo un hombre tan extraordinario. Fue su mensaje y su ministerio lo que le colocaron aparte y no su manera de vestir. Fue llamado por Dios y sería bueno que usted, amigo oyente, también se asegure de que usted es llamado por Dios, si es que va a llevar un traje religioso. Muchas personas creen que al adoptar los adornos y las vestimentas exteriores del cristianismo, podrán llegar así a ser cristianos. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, nos relataba que un día una señorita estaba parada frente a las oficinas principales de A Través de la Biblia, allá en Pasadena, el estado de California, en los Estados Unidos, haciendo una encuesta. Y ella le preguntó cuál era su profesión. El Dr. McGee le respondió que era predicador, y luego le dijo, ahora me toca a mí hacerle las preguntas. Y le preguntó en cuanto a lo que una persona tiene que hacer para ser un cristiano. Esta joven respondió que para ser cristiano era necesario portarse bien con los vecinos, no criticar a nadie y ser amistoso en lugar de ser áspero. Y francamente parece que ella tenía una lista de cosas que uno debía hacer para ser cristiano. El Dr. McGee le dijo entonces, todo lo que usted cree en cuanto al cristianismo aparentemente está relacionado con algo que uno hace. Pero la verdad es que no es así. El cristianismo consiste en una relación personal con Jesucristo. Es más que tratar de imitar a Cristo o el llevar cierto traje religioso. El cristianismo implica la necesidad de nacer de nuevo. Hasta aquí las palabras del Dr. McGee. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, dice en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es que para ser cristiano hay que tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Y así parece que Juan el Bautista ha sido colocado un poco fuera del sitio que le corresponde al aparecer aquí en el Nuevo Testamento. Y la verdad es que no pertenece al Nuevo Testamento de ningún modo. Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Es un profeta del Antiguo Testamento que aparece en el Nuevo Testamento. Es como un puente que cubre el vacío existente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Es el último de los grandes profetas y debe considerársele de igual importancia que Samuel, Elías, Isaías y Jeremías. Cristo le dijo más tarde a esta generación, según lo leemos en Lucas capítulo 11, versículos 47 y 48, «Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros». Y la verdad es que se comportaron como hijos genuinos que habían heredado la naturaleza de sus padres, porque cuando Jesús pronunció estas palabras, Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, ya estaba en la cárcel y pronto sería silenciado por medio de la muerte. Bueno,
Aquí en este pasaje encontramos entonces que Juan el Bautista ya estaba en la cárcel y que ciertas dudas habían penetrado en su mente. Hay quienes tratan de darle una explicación psicológica a esta pregunta que Juan el Bautista hizo. ¿Eres tú el que había de venir? Juan estaba anticipando la venida del Mesías y quería saber si Cristo era el Mesías o no. Y el tratar de explicarlo psicológicamente es algo que consideramos casi risible. Tratan de decir que debido a que estaba en la cárcel, Juan sufría de melancolía, que estaba desanimado, desmayado y desalentado. Pero creemos que esa explicación de la condición de Juan no es correcta. No olvidemos que Juan había anunciado el reino y renunciado a la nación. Había proclamado la venida del rey. Y reconoció que él mismo era solo el constructor de la carretera para el rey. Dijo que con su venida los valles se rellenarían y que los montes serían bajados. Y cuando Jesús vino, Juan lo identificó como el Mesías y dijo en cuanto a él, en Lucas capítulo 3 versículos 16 y 17, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, sea cual fuese su interpretación de este pasaje, amigo oyente, tendrá que concordar que este es un lenguaje acérrimo. Juan no estaba esperando un paseo o un picnic de la escuela dominical. Juan anticipaba que Cristo estableciera su reinado en toda su majestad, gloria y poder. Pero el hecho es que nada de esto había sucedido, y por tanto, Juan envió a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús si él era el Cristo a quien estaba esperando, o que si debían esperar a otro. Ahora fíjese que el Señor Jesús recibió cordialmente a los mensajeros, pero los dejó esperando. Leamos los versículos 21 al 23 de este capítulo 7 de Lucas. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús dejó esperando a estos discípulos de Juan mientras hacía muchos milagros. Ahora los dejó esperando para que pudieran volver a donde Juan y decirle que habían visto el cumplimiento de las profecías en cuanto al Mesías. Y si es que usted, amigo oyente, quiere comprobar la exactitud de la profecía cumplida, Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6 declaran, Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús les mandó a estos 2 discípulos de Juan que regresaran donde él y le dijeran que habían visto las credenciales del Mesías. Ahora esto es muy importante, y creemos que estas palabras que siguen aquí en el versículo 23 del capítulo 7 de San Lucas figuran entre las más iluminadoras que haya pronunciado nuestro Señor Jesucristo. Él dice aquí, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amigo oyente, Él nos pide nuestra fe, aun cuando no podamos comprender. Aquí Él les dice a los discípulos de Juan que regresen donde Juan y le digan que Jesús no se está moviendo tan rápidamente como Juan quizá quisiera que lo hiciera, pero que estaba cumpliendo su misión a cabalidad. Quizá les dijo, y ahora he presentado mis credenciales, pero ante la presencia de dificultades intelectuales, díganle a Juan que mantenga su fe. Y esto es también lo que nos dice a usted y a mí hoy, amigo oyente. Nos pide que creamos en Él. Y así ocurre con los intelectuales hoy. Los deja esperando una interpretación mientras se dirige a aquellos cuyos corazones están abiertos a Él. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, lo expresa así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, las dudas no indican que uno sea inteligente. Al contrario, indican que uno es necio y son una señal de que no sabe nada.
señalan el hecho de que uno pertenece a un grupo que perece. Muchos profesores doctos se sientan en sus sillas giratorias en las bibliotecas polvorientas y mohosas, muy alejados de la vida y de la necesidad humana, y escriben sobre las dificultades intelectuales en torno a la aceptación de la Biblia, de la deidad de Jesucristo y de la redención con sangre. Y aquellos mismos profesores, cuando tienen un pequeño problema o disturbio, una manifestación en el predio de su universidad, no saben cómo solucionarlo. Puesto que no pueden solucionar problemas modernos, nos preguntamos, ¿cómo pueden presumir saber tanto en cuanto a lo que tuvo lugar hace 2000 años? Se cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, 5 hombres que, según ellos mismos dijeron, eran ateos, quedaron desamparados en una balsa de caucho en medio del Océano Pacífico. Pasaron 20 días en aquella balsa en el mar donde fueron traídos cara a cara con Dios. Fue algo realmente asombroso. Pues después de aquella experiencia, todas sus dificultades intelectuales se desvanecieron y ninguno de ellos salió de aquella balsa todavía ateo. A veces pensamos en la posibilidad de meter a algunos de estos profesores que se creen tan intelectuales en una balsa y lanzarlos en medio del Océano Pacífico. Eso les haría mucho más bien que darles un doctorado en filosofía. Bueno, continuemos con los versículos 24 y 25 de este capítulo 7 de San Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Ahora, ¿era Juan el Bautista una caña sacudida por el viento? De ninguna manera. Juan era fuerte y robusto. No se dobló con el viento como se doblan las cañas en la ciénaga. Juan era un hombre de convicciones firmes, convicciones fuertes. Y sabemos que no cambiaba con cada nueva novedad que se presentaba. Continuemos con los versículos 26 al 29. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Lo que ocurre es que este pasaje es el cumplimiento de las profecías de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, que dice, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lucas capítulo 7, versículo 27, es tomado de Malaquías 3:1, y establece a Juan el Bautista como el precursor del Mesías. Esto coloca a Juan por encima de todos los otros profetas, pues él era precursor de una nueva dispensación, pero al mismo tiempo establece que el que es menor en el reino de Dios es mayor que Juan, porque los que pertenecen al reino tienen aún mayores privilegios y poderes que Juan el Bautista. Y bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos aquí por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios guíe su vida en todo tiempo. Continuamos hoy, amigo oyente, el estudio que estamos llevando adelante del Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior estábamos hablando del testimonio de Jesús en cuanto a Juan el Bautista. Leímos hasta el versículo 29, y dijimos que este pasaje es el cumplimiento de las profecías que se encuentran en Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Y que el versículo 27 de este capítulo 7 de San Lucas es tomado de Malaquías 3:1. Y establece a Juan el Bautista como el precursor del Mesías. Ahora esto coloca a Juan por encima de todos los otros profetas, pues él era precursor de una nueva dispensación. Pero al mismo tiempo establece que el que es menor en el reino de Dios es mayor que Juan, porque los que pertenecen al reino tienen aún mayores privilegios y poderes que Juan el Bautista.
Continuamos hoy leyendo los versículos 30 al 32 de este capítulo 7 de San Lucas. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Estas personas eran como una manada de chiquillos mimados. Y desafortunadamente hay muchas personas que son como ellos. Y parece que estos líderes religiosos eran así también en los tiempos de Cristo. El Señor dijo que eran como niños que juegan en el mercado. Uno de los niños dice: vamos a jugar a las bolas. Pero algunos no quieren jugar a las bolas porque es demasiado alegre. Entonces otro sugiere que jueguen al funeral. Pero otros no quieren jugar al funeral porque es demasiado triste. En otras palabras, eran consentidos. Nuestro Señor dijo que la generación religiosa de aquellos días era consentida, y esta parece ser también una descripción exacta de la iglesia ordinaria de hoy en día. Hay muchos que quieren que el pastor predique así, mientras que otros se van de la iglesia porque dicen que no predicó asá. En fin, nunca están conformes. Ahora leamos los versículos 33 al 35 de Lucas capítulo 7. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ahora algunos dicen: no me gusta ese predicador porque es demasiado intelectual y su tono de hablar es muy monótono. Otros, en cambio, dicen: no me gusta ese predicador porque golpea el púlpito y grita a todo volumen. El problema, amigo oyente, no reside en estos dos tipos de predicadores. El problema radica en el bebé consentido que se queja de todo. Eso es lo que dijo el Señor en cuanto a aquellos días y que creemos todavía es aplicable para el día de hoy. Y llegamos ahora a otro aspecto importante. Jesús cena en la casa de un fariseo. Al entrar ahora en esta sección de este Evangelio, notemos que es una sección con material nuevo. Y cuando decimos que contiene material nuevo, nos estamos refiriendo a incidentes que no aparecen en los otros Evangelios sinópticos, y al proseguir nuestros estudios notaremos que en realidad son muchos los eventos en la vida de Jesucristo que solo son mencionados por el Dr. Lucas. Leamos entonces este pasaje que describe lo que ocurrió en una de las raras ocasiones en que Jesús salió a cenar. Leamos el versículo 36 de este capítulo 7 de Lucas. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Como dijimos, esta es una de las pocas ocasiones en que el Señor Jesucristo asistió a una cena. Amigo oyente, creemos que cuando el Señor Jesús asistía a una cena, nunca resultaba ser un evento seco o tedioso. Recuerde usted que había estado denunciando a estos mismos fariseos. Los había llamado lo equivalente a chiquillos mimados. Y por tanto, es difícil creer que la invitación de este fariseo para cenar en su casa fuese una invitación amistosa. Dudamos que este fariseo se considerara amigo de Jesús. Le convidó a la cena para poder observarle y hallar algo malo en cuanto a él. Continuemos leyendo los versículos 37 al 39 de Lucas capítulo 7. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mientras Cristo estuvo en la casa del fariseo, una mujer entró. Ahora es muy claro que ella era una mujer que vivía en el pecado. Sin embargo, había sido transformada. En aquellos días, las personas se recostaban cuando comían, y ella sabía que Jesús estaba recostándose mientras cenaba en la casa del fariseo. Así pues, trajo un frasco de alabastro con perfume y entró en la casa del fariseo. Creemos que, según las costumbres de aquel entonces,
Si usted tenía convidados, sus vecinos tenían pleno derecho para entrar y pararse junto a la pared o sentarse para observar a la persona o las personas que habían sido convidadas a la cena. Los vecinos no venían para comentar, sino solo para mirar. Y así ocurrió con esta mujer que entró y tomó su lugar detrás del Señor Jesucristo, quien estaba recostado en una especie de sofá, quizá apoyándose sobre un brazo para poder hablar con su anfitrión al otro lado de la mesa. Esta mujer, pues, tenía un frasco de alabastro con perfume y quería usarlo. Se paró junto a los pies del Señor Jesús, llorando, porque sus pecados le habían sido perdonados. Empezó a mojar los pies de Jesús con sus lágrimas y a enjugarlos con sus cabellos. Luego besó los pies de Jesús y por fin los ungió con el perfume costoso. Ahora este viejo fariseo nunca habría hablado abiertamente con este tipo de mujer en la calle. Quizá puede haber negociado con ella a oscuras cuando nadie podía verle. Pero el hecho es que ese fariseo no tenía nada que ver con esta mujer en pleno día, y cuando la vio enjugando y besando los pies del Señor, pensó para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Pero el Señor Jesucristo conoció sus pensamientos, pues leemos a continuación en los versículos 40 al 43 lo que dice Jesús a este fariseo. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Rectamente has juzgado. Jesús contestó el comentario del fariseo con una parábola. Esta es una de las parábolas deleitables que comparte el Dr. Lucas, y siendo que era una historia tan simple, aún este viejo fariseo pudo contestar correctamente. Se puede ver del contenido de esta historia la dirección que está tomando el Señor Jesús. Ahora continuemos leyendo el versículo 44 de este capítulo 7 de Lucas. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Por primera vez, el Señor reconoce a esta mujer. Hasta el momento parece que no le ha hecho caso alguno, pero ahora se vuelve hacia ella y la mira. Mientras la mira, dice a Simón, quien está al otro lado de la mesa, ¿ves esta mujer? Simón ya había dicho que no creía que el Señor sabía qué clase de mujer era ella, o nunca le habría permitido ungirle los pies con el perfume tan caro. Ahora nuestro Señor dice, Simón, ¿realmente ves a esta mujer? Mírala. Tú crees que la ves, pero no la ves de ninguna manera. El Señor realmente irrita a este fariseo. Por eso mismo creemos que el Señor no había sido convidado a la cena por un gesto amistoso, sino para que el fariseo pudiera observarle. Ahora el Señor Jesús le dice a este fariseo en los versículos 45 al 48, No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, Tus pecados te son perdonados. El Señor le dijo a Simón el fariseo que él no había observado ni aun las cortesías comunes del día. El Señor declara, sin decirlo en tantas palabras, que Simón no tenía la buena educación. Si Simón hubiera sido el anfitrión que debía ser, le habría lavado los pies al Señor, habría ungido la cabeza del Señor y le habría besado. Pues esta era la costumbre de aquel día, pero Simón no hizo ninguna de estas cosas. Y amigo oyente, eso es lo trágico en cuanto a muchos cristianos. Leen todo lo que dice algún autor en cuanto a la buena etiqueta, pero en verdad no la ponen en práctica ni la demuestran en su diario vivir. Me gustaría haber estado presente en esa cena. Nuestro Señor era excelente como orador de sobremesa. Creemos que lo que Él dijo hizo palidecer el alma de Simón. Esta pobre mujer de las calles vino a la casa del fariseo. Vino sin esperanza, pero quería recibir el perdón y por tanto acudió al Dios del cielo.
el Señor le perdonó sus pecados y le dice a Simón que ella le ama mucho porque mucho le ha sido perdonado. Y sigue diciéndole al fariseo, ella es mayor pecadora que tú, pero tú no crees que eres pecador ni has pedido el perdón. Amigo oyente, el fariseo no recibió perdón simplemente porque no lo pidió. El Señor le dijo a este viejo fariseo tan hipócrita, a este príncipe religioso, que a la luz del cielo y según la norma de Dios y sobre la base de los pecados perdonados, esta mujer era 10,000 veces mejor que él. Esta mujer de las calles, esta prostituta, le pidió el perdón y fue salva. Ahora los versículos 49 y 50 de este capítulo 7 de Lucas. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si usted, amigo oyente, es miembro de la iglesia, pero nunca le ha pedido el perdón de sus pecados al Señor Jesucristo, entonces usted todavía está perdido. Esta mujer no tenía ninguna buena obra a su favor. Simplemente creyó en el Señor, confió en Cristo, le pidió perdón y el Señor la salvó. Y Él hará lo mismo con usted, si usted está dispuesto en esta misma hora a confesar sus pecados y a pedirle perdón. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 7 del Evangelio según San Lucas.